Muy buenos días, aquí estamos comenzando esta nueva edición de Modo Fontevecchia con Jorge Fontevecchia en Misión Especial, que en un ratito le vamos a contar luego de qué se trata, pero por supuesto con todo el equipo de Modo Fontevecchia y comenzando, claro, con esta canción tan especial, ¿no? Canción Sin Miedo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ciertamente no es un día para festejar, no es un día para celebrar, sí. Es un día para tener muy en cuenta la situación de las mujeres y sobre todo esto, vivir sin miedo. Los femicidios no tienen fin, no tienen término en la Argentina pese a la visibilización que hay de la problemática. Esto sí se ha ganado en los últimos años en visibilización, pero todavía falta y mucho. Algunos lo llaman la gran revolución silenciosa de los últimos años, lo que ha sucedido culturalmente en cuanto a los derechos de la mujer, especialmente en la visibilización, en saber de qué se trata, en saber que ya hay chistes que no se hacen, por ejemplo, en la forma en que las mujeres están ganando terreno y están recuperando ciertamente los derechos que merecen. Por eso, Canción Sin Miedo, con eso abrimos este Modo Fontevecchia en el día de hoy. Se trata de vivir Quintana, a quien escuchábamos, como decíamos, en este día tan especial, en este Día Internacional de la Mujer, donde obviamente falta y mucho terreno por recorrer en esto. Pero voy a saludar ya a mis compañeros que están aquí, como decíamos, todo el equipo de Modo Fontevecchia para hacer este programa de aquí hasta las 12, como todos los días, por Net TV y por Radio Perfil. Muy buenos días, ¿cómo están? Pablo, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día. Y, por supuesto, nos vamos a meter con los temas del día. El Día Internacional de la Mujer va a ser algo que va a atravesar, por supuesto, toda la mañana de Modo Fontevecchia. Es central. Va a haber muchas movilizaciones, marchas. Vamos a estar de a poco desandando lo que va a suceder hoy en cuanto a este día tan simbólico y tan especial, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Pero nos metemos, Claudio, en el mundo de la política, porque ha pasado y mucho. Cuando pasan 24 horas, la verdad, parece que hubiera pasado un año de cualquier otro país en la Argentina, ¿no? Una noticia se va comiendo a la otra. Bueno, nos metemos primero con lo que pasaba ayer al mediodía. Sorpresa, con un anuncio de Alberto Fernández. Totalmente. En un contexto donde, bueno, la gran pregunta era ¿cómo va a tomar el guante el gobierno nacional luego del impacto, la nacionalización y, por qué no decir, la proyección internacional de la crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe y también en la ciudad de Rosario, el epicentro de la violencia narco? Esta situación ha derivado en este anuncio que protagonizó el presidente Alberto Fernández con respecto al envío. Finalmente, primero le puso número al envío de efectivos federales, de efectivos de la Gendarmería Nacional. También abrió otro tema que vamos a poder profundizar, sí, que tiene que ver con la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas, en este caso una compañía de ingenieros acompañando, exacto, logísticamente la llegada de Gendarmería Nacional. Alberto Fernández sorprendió en el mediodía de ayer con un mensaje, nadie lo tenía previsto, lo grabó en la Quinta Presidencial de Olivos, pasaditas las 12:30 del mediodía, se difundió y por supuesto trajo mucha polémica. Pero vamos a ver por Net TV y a escuchar por Radio Perfil al presidente. Alberto Fernández habla de Rosario. Quiero anunciarles que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular estas organizaciones del crimen, con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita.
El anuncio de Alberto Fernández, ¿no? Por un lado, lo que es previsible, más gendarmes para la ciudad de Rosario, pero sí trajo polémico porque habló del ejército, que el ejército va a ir a Rosario, pero sin armas, Claudio. Exactamente, y esto tiene que ver con una discusión que ha surgido ya durante varios años dentro del oficialismo y respecto a los límites que establece la Ley de Seguridad Interior y también la Ley de Defensa Nacional, que es precisamente la que impide la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. En este contexto, y recordemos, este impacto que está teniendo la crisis de seguridad en Rosario sucede luego de la amenaza contra la familia de Lionel Messi, y en ese contexto, bueno, muchos especialistas dicen, bueno, estamos viendo la instalación de un tema a nivel nacional como no había sucedido nunca y ni siquiera por un hecho de sangre. Ahora, es en ese contexto uno de los elementos que finalmente destrabó una de las discusiones dentro del gobierno nacional y que originó que finalmente el presidente Alberto Fernández tomara la decisión no solamente de enviar los 1.400 efectivos de Gendarmería Nacional, sino que vayan llegando acompañados por la compañía de ingenieros del Ejército Argentino, una de las compañías dedicadas a infraestructura, que llegan sin armas con infraestructura y que van a estar haciendo acompañamiento logístico, pero también trabajando en la urbanización de barrios populares. Y va a haber que seguir, a ver cómo va a ser la llegada de los camiones del ejército a esos barrios. ¿Quién los va a cuidar en todo caso el ejército si no van a tener armas? Va a ser un tema también para seguir muy de cerca. Uno es el tema del territorio. ¿Qué se hace en el territorio allí en Rosario, especialmente en los barrios más postergados, en los barrios más complicados por el narcotráfico? Y por el otro lado, ¿qué pasa con esa plata sucia, con esa plata negra, con la plata de la venta de drogas? Bueno, esa es la otra pata de la que habló Alberto Fernández, y habló sobre la unidad financiera, justamente para tratar de controlar la plata negra de los narcos. Mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario. De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados, entre otras causas, del narcotráfico. Además, ya firmamos con la provincia de Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del RENAPER que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura, con rapidez y celeridad en los operativos de seguridad. También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario. El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales. El presidente Alberto Fernández hablaba de las cámaras de seguridad, ¿no? Y muestra un poco lo que pasa dentro del gobierno. Hace algunos días ese anuncio lo había hecho Guado de Pedro con el gobernador Perotti, ¿no? Ahora lo vuelve a anunciar Alberto Fernández y no hubo foto en conjunta entre Perotti y el presidente Alberto Fernández, ¿no? Pero el tema de la plata, justamente del circuito que tiene la plata de los narcos, es un tema, Claudio, también. Sí, acá está la gran pregunta. Teniendo en cuenta que la unidad de investigación financiera tiene la posibilidad de haber avanzado en esto durante ya hace bastante tiempo, bueno, hay que destacar de que la firma de este convenio es uno de los temas que no solamente el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, sino también el gobierno santafesino viene advirtiendo desde hace un buen rato. La importancia de seguir la trazabilidad del financiamiento de la economía criminal en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Ahora, es en ese contexto en donde Alberto Fernández hace este anuncio luego de lo que ha implicado una serie de movimientos del gobierno nacional que comenzaron un día después de que se conociera el ataque a la familia de Messi, con este encuentro que vos estabas contándonos hace instantes entre el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el gobernador Perotti, una primera aproximación de los acercamientos que hay entre dos jugadores que están muy distanciados. Estamos hablando de Perotti y el presidente Alberto Fernández, que posiblemente derive en algún encuentro en estas próximas horas.
Sí, exactamente, es necesario. Y bueno, ¿por qué anunciar dos veces lo mismo, no? Esto tiene que ver, nos vamos a meter en un ratito nada más con esto, con la interna dentro del gobierno nacional. Pero cuando pasan este tipo de situaciones hay algunas frases que no faltan. Por ejemplo, iremos hasta las últimas consecuencias o no nos va a temblar el pulso para. Bueno, de eso se aferró el presidente Alberto Fernández también para hablar de la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas. Rosario, cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes, no merece vivir en la zozobra. La manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional y el juego político que hacen algunos para sacar provecho de esta situación solo merecen el repudio democrático. Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social, en libertad y con seguridad. Pero sobre todo, vamos a hacer justicia. Se lo debemos a las víctimas de las mafias y se los debemos a los hijos de esa ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad. Quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño. La reacción de Alberto Fernández luego de lo que fue un primer reflejo flojo, ¿no? Recuerdan cuando salió la noticia de la balacera al supermercado de la familia Rocuzzol, Alberto dijo: algo habrá que hacer. Estaba en Salta, en un acto, le avisaron lo que había sucedido y la reacción fue: algo habrá que hacer. Después, sí, en respuesta, para reforzar eso, lo que acabamos de escuchar del presidente Alberto Fernández. Pero se abre toda una incógnita de cómo seguirá esto en Rosario y estas medidas, ¿no? ¿Cómo pueden caer estas medidas también allí en la provincia, Claudio? Sí, y podemos leer en el discurso del presidente Alberto Fernández también un plan comunicacional de mitigación de daños, ¿no? Especialmente a partir de, nos encontramos por una parte la respuesta del presidente Alberto Fernández, pero también del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que arrancó la respuesta del gobierno diciendo de que habían perdido la guerra contra el narcotráfico. Las declaraciones del ministro de Seguridad no solamente cayeron como una piedra en Santa Fe, en el Poder Judicial, también empeoraron la relación entre el gobernador Perotti y el presidente Alberto Fernández. Por esa razón es que hoy van a tener una reunión, especialmente luego de la firma del acuerdo entre la Unidad de Investigación Financiera y el gobierno de Santa Fe para profundizar la investigación. Es decir, de que todavía no se concreta el cara a cara entre Perotti y el presidente. Se va a concretar esta reunión entre el ministro de Seguridad y el gobernador santafesino en la previa de otros momentos que vamos a ir contando durante este... Ahora, pero... Estábamos hablando de cuál va a ser la reacción en Santa Fe, que va a ser la reacción en Santa Fe. En un ratito vamos a escuchar al gobernador, a Omar Perotti, a ver cómo cayó los anuncios justamente de Alberto Fernández. Pero nos vamos a meter, y decíamos cuando comenzamos el programa, que 24 horas en la Argentina, en la vida política argentina, se parecen a un año en cualquier otro país. Bueno, hubo mucho en las últimas 24 horas, esto de Alberto Fernández, pero después comenzó la semana Cristina. Va a ser una semana que se va a hablar y mucho de la vicepresidenta. Preparémonos para próximos 4 o 5 días de un protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner más que importante. Comenzó en el día de ayer, también de sorpresa, sin que hubiera muchos anuncios previos. Cristina Fernández de Kirchner hizo un acto en el Congreso, en el Senado de la Nación, para homenajear a las abuelas de Plaza de Mayo. Estaba Estela de Carlotto, por supuesto, allí. Se le dio el premio Juana Zurduy a la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo. Hay una gran relación y mucho cariño entre Cristina Fernández de Kirchner y Estela de Carlotto, pero Cristina tomó el micrófono y habló. Habló primero, por supuesto, de Estela de Carlotto, recordó a Néstor Kirchner y después sí se metió de lleno en la discusión política. Venimos hablando aquí en Modo Fontevecchia de lo que
fue la nota escrita el último domingo en Diario Perfil por Federico Sturzenegger, ¿la recuerdan? Federico Sturzenegger contando aquella reunión con Dromi, con el exministro de Carlos Menem, aquel de las privatizaciones, donde Dromi marcaba una suerte de hoja de ruta de lo que debería ser Macri si asumía en el 2015, como finalmente ocurrió. Y allí Dromi decía, entre otras cosas, que habría que sacarle o complicarle los hoteles que tiene Cristina en el sur, y directamente hablaba de una expropiación de ese 5N. Ayer habló de Sousa, uno de los titulares justamente de ese holding, de ese multimedio, y contó todo lo que sucedió y todo lo que padeció durante la época del expresidente Mauricio Macri. Bueno, Sturzenegger termina esa nota diciendo que se quedó pensando en lo que dijo Dromi, que tal vez no era tan mala idea. De esa nota escrita en el Diario Perfil del domingo por Federico Sturzenegger se tomó Cristina Fernández de Kirchner para hablar ayer en el Senado. Y decía esto. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas. No fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee 2 o 3 veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar. 2 por 1 hizo Cristina en esta declaración, hablando de lo que significó esta declaración, esta nota de Sturzenegger, y de paso un tiro por elevación al presidente Alberto Fernández. Claudio, porque bueno, lo que trascendió a partir del fin de semana y de lo que escribió en su portal el periodista Roberto Navarro. Exactamente, donde bueno, contó los intercambios que ha mantenido con el presidente Alberto Fernández, en donde el presidente Alberto Fernández sigue defendiendo la idea de participar de unas PASO en donde compitan todos los jugadores del panperonismo, con él incluido, pero leído en una clave ante la posibilidad de que poder llegar a cristalizar este objetivo que se plantea el albertismo y que el presidente lo refuerza cada vez que el kirchnerismo trata de insistir para que baje su candidatura. Finalmente terminó de cerrar el periodista Navarro con este dato que ha formado parte de la conversación pública en las últimas horas, que el presidente le habría dicho que él está convencido que de concretarse este objetivo que se han planteado iban a terminar con el kirchnerismo. Argentina, no lo entenderías, en 24 horas ha pasado absolutamente de todo y lo vamos a ir contando y desandando a lo largo de la mañana de Modo Fontevecchia. Pero decíamos, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día para reflexionar, día para hablar. Hay que hablar y mucho de lo que falta en cuanto a derechos. Por eso volvemos con Canción sin Miedo, Vivir Quintana. Cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas.